Bien, y hemos venido publicando, hablando en el último tiempo de la necesidad que tiene la aviación argentina, me refiero obviamente a la Fuerza Aérea, de contar con aviones, porque si no tiene aviones podemos tener una escuela de aviación, podemos tener, bueno, todo lo que usted quiera, pero los pilotos no tienen lo mínimo que son los aviones que permitan, bueno, la tarea. Ha surgido nuevamente, idas y vueltas, la posibilidad, así dice la información, de que la Argentina compre aviones Kfir a Israel. Ayer ya lo publicábamos en nuestro portal. Vamos a dialogar unos minutos con el brigadier retirado Alejandro Moresi, quien es justamente alguien de el riñón de la Fuerza Aérea Argentina. Brigadier, ¿cómo le va? Miguel Steuermann, el director de Radio High, lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, y gracias por atendernos. Bueno, comencemos antes de ir a lo específico de la posibilidad de que se adquieran estos aviones de procedencia israelí de alta tecnología, para que usted nos cuente cuál es la situación dentro de la Fuerza Aérea en términos de, bueno, equipamiento. Bueno, como ya es casi de dominio público, la situación de la Fuerza Aérea es sumamente crítica. El problema básico no es que necesitamos aviones para hacer una tarea, sino que la responsabilidad de la Fuerza Aérea es cuidar de la soberanía del espacio aéreo. Este es un tema de larga data en la Argentina y comienza ya hace muchísimos años por la dificultad de poder vigilar y controlar el espacio aéreo. La vigilancia se está alcanzando lentamente con un desarrollo nacional, que son los radares de INVAP y con algunos otros radares que hemos recibido del exterior, pero lamentablemente de lo que hace al control que requiere aviones, lentamente se ha ido desactivando la flota como prácticamente es de dominio público. O sea, el año pasado se desactivaron los Mirage, los A4 están en una situación bastante crítica, los Pucará también están en una situación difícil y el Pampa, que es la propuesta que teníamos para tener algunos aviones, aunque sea de baja velocidad, también se ha demorado mucho en su producción. Brigadier, usted cuando, bueno, se formó, me imagino también es piloto, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿En qué aviones se formó? ¿Cómo fue su formación? Incluso le preguntaría cómo es en general, de acuerdo a su entendimiento, lo que es la preparación de nuestros pilotos. Bueno, lo que hace a mi formación, yo soy piloto de combate, comencé haciendo la escuela de aviación, posteriormente hice mi curso aviador, con posterioridad ese es el curso de piloto de ataque y de ahí fui a volar Sabre y después volé Finger y los que eran Dagger en ese momento, los Neger originalmente de Israel durante varios años. Fui instructor de vuelo en la escuela de aviación, volví de nuevo a volar los Dagger y posteriormente volé a 4AR después de que vinieron de Estados Unidos. Uh-huh. En general la formación del piloto es una formación bastante parecida a lo que ha sido mi vida dentro de la Fuerza Aérea, ¿no? O sea, requiere de una mínima cantidad de horas de vuelo durante el curso. Esa cantidad de horas de vuelo no es solamente una cantidad, sino que tienen que tener una densidad, o sea, una cantidad de horas mínimas por semana para poder cumplimentar también con las exigencias que se le pide al alumno. Y así es a lo largo de toda la carrera, o sea, es una carrera donde permanentemente uno está sometido a una evaluación constante respecto de las capacidades para volar los sistemas de armas, ¿no? Y para eso obviamente se requiere horas de vuelo, como usted dijo, y obviamente los aviones para poder realizar esta tarea. Algunos ciudadanos dicen, bueno, todo muy lindo, pero tenemos tantas situaciones difíciles en la Argentina, no tenemos, perdón, hipótesis de conflicto abiertas. Hoy la aventura de Malvinas ya quedó atrás, la situación con Chile y en otras fronteras medianamente es tranquila, no nos vamos a meter en una aventura bélica. A partir de eso, bueno, ¿para qué necesitamos estos aviones? ¿Qué usted dice al respecto? Bueno, mire, el planteo no pasa por una situación de guerra, el planteo pasa porque el país no tiene 2 dimensiones, sino que tiene 3, y el espacio aéreo es una dimensión en la cual hay que ejercer la soberanía. El ejercicio de la soberanía, igual que sucede en las fronteras terrestres y en las fronteras marítimas, hay que ejercerlo mediante el control.
y lamentablemente nuestro espacio aéreo es permanentemente sometido a violaciones de todo tipo y explotaciones muy importantes, con lo cual se está dilapidando mucho de los recursos que están en la tierra y en el mar por no tener control del espacio aéreo. Este es un problema del tiempo de paz, no es un problema del tiempo de guerra. A ver, ¿nos da algún ejemplo de ese tipo de situación? Sí, la frontera norte es un ejemplo típico en lo que hace a la entrada de vuelos ilegales, toda la problemática de los vuelos que se pierden o que tienen emergencias y que hay que salir a ayudarlos. Los aviones que están en condiciones de hacer ese tipo de trabajo normalmente son los de la Fuerza Aérea. De hecho, que no hace más de 5 o 6 meses atrás en Francia un Mirage 2000 llevó un Airbus 320 al aterrizaje que estaba perdido. O sea, este tipo de cosas es lo normal que se hace en todas partes del mundo. El que mantiene el ejercicio de la soberanía para todos los ciudadanos del país en el espacio aéreo es la Fuerza Aérea. Para lo cual sí requiere de aviones. Digamos que también la problemática, y ahí hay un tema legal, pero por lo menos tener claro que la problemática del narcotráfico también, ¿no? Los vuelos... Sí, yo le voy a aclarar una cosa. En el espacio aéreo no existen delitos. Los delitos son antes del despegue o después del aterrizaje. En el espacio aéreo lo único que pueden suceder son o infracciones o violaciones a la soberanía nacional. Infracciones son problemas de no haber hecho el plan de vuelo y las violaciones a la soberanía nacional es cuando uno entra dentro del espacio aéreo. Durante la operación aérea usted no tiene tiempo para definir si hay un delito, no hay un delito, si lleva carga, si no lleva carga, si le preguntó, si no le preguntó. Usted lo único que hace es llevarlo al hombre hasta el aterrizaje si es que esa persona se aviene a respetar las condiciones de tránsito y las condiciones que le impone la reglamentación nacional e internacional. Y si no, trata de expulsarlo del espacio aéreo nacional. Bien, qué importante lo que usted nos dice. Claro, o sea, este tema del narcotráfico y todo eso son cuestiones que tienen que resolver de manera interagencial las otras fuerzas de seguridad, la justicia, la aduana, la AFI me refiero por la inteligencia nacional, porque las violaciones no solamente son para el narcotráfico, hay mucha gente que viene a ver acá qué es lo que puede sacar del territorio argentino y llevarse al otro lado. Mire, ¿ve? Cosas que hay que saber cuando se habla de este tema y de por qué entonces es importante contar con una fuerza aérea activa y que cuente con los elementos. Usted nos decía que en algún momento voló los Neger y estuvo en Israel entrenándose, entiendo, ¿no? No, yo no estuve en Israel entrenándome, pero sí volé los Neger después de la guerra del 82. Empecé a volar por allá por julio-agosto del 82. Bien, y... ¿qué nos dice de la posibilidad de la adquisición que volvió a surgir de los KFIR? En algún momento se dijo que, bueno, que iban por otro lado y ahora nuevamente como posibilidad por lo menos surge esta información. ¿Qué sabe usted de estos aviones? Sí, he leído la noticia. La realidad es que lo primero que tengo que decir es que los aviones no los compra la Fuerza Aérea, los compran los gobiernos y los países. La segunda cuestión es que este es un avión que estuvo previsto dentro de los planes. La Fuerza Aérea tiene un plan de desarrollo de 5 años que se va actualizando y dentro de las posibilidades de lo que se llamaba un avión de transición para poder hacer un gasto que estuviera alrededor de los 300 a 500 millones de dólares a ponerse entre 4 y 5 años, esta era la mejor opción dentro de ese precio. Hay otras opciones muy interesantes, lo que pasa es que esto es como cuando usted va a comprar un auto. O sea, tiene que ver cuánto tiene en el bolsillo para ver qué es lo que va a comprar. Por un lado. Por otro lado hay que ver qué es lo que usted quiere como prioridad, porque si un avión como el CAFIR más o menos sale lo mismo que el fútbol para todos por un año, entonces no sé si es eso lo que queremos hacer o no. Estas son cuestiones que definen, le repito nuevamente, los gobiernos y los países. Técnicamente el avión es un avión sumamente interesante. Nosotros dentro de los aviones que teníamos para cubrir una etapa de 10 años hasta que se pudiera realizar lo que en la Fuerza Aérea llamábamos un contrato social, o sea, un acuerdo con la sociedad sobre la importancia que tiene la vigilancia del espacio aéreo desde todo punto de vista. Esto es una cuestión que los argentinos todavía no tenemos una conciencia clara, y lamentablemente es lo que tenemos que tratar de que nuestra sociedad entienda. Entonces pensábamos que un avión de transición para 8 o 10 años era una adquisición adecuada y posible para el gobierno. ¿Cuántos aviones está requiriendo la Fuerza Aérea? Bueno, eso es un número que depende mucho de cómo se va a producir la salida de servicio de otros sistemas, pero lo que se había en su momento conversado con IAI era un número de 14 aviones. Están necesitando por lo menos 14 aviones para estar dotados
de no, los... yo dije que necesitamos eso, dije que lo que se conversó con IAI eran 14 aviones. Ajá. La Fuerza Aérea necesita mucho más de 14 aviones. Nosotros tenemos 2.700.000 kilómetros cuadrados de superficie continental. A eso le tenemos que agregar la marítima, que estamos tratando de ir hasta la milla 350, y a eso le tenemos que agregar la Antártida. Entonces, si uno piensa que con 14 aviones cubre todo eso, realmente tenemos pilotos que son excelentes, porque son magos, aparte de ser buenos aviadores. Nos dice que por lo menos entonces se había hablado con la industria aeronáutica israelí de 14 aviones, y nos dijo que cada uno más o menos está en un orden de los $500 millones. No, todo el contrato incluía un montón, el contrato era alrededor de $300 millones, 300. Estaba en su momento conversado. Yo le dije que un avión de transición estaba entre los 300 y los $500 millones, el contrato incluía mantenimiento por 5 años, con opción a otros 5 años más, o sea, había toda una serie de cosas que no eran solo los aviones. Bien, pero para que nosotros que desconocemos, un avión, un KFIR, tiene un costo más o menos de... ¿Un avión como cuál? Como el KFIR, que están... Como el FIR, y debe estar alrededor de los 22 millones de dólares, entre 15 y 20 millones de dólares, eso depende mucho del equipamiento. Bien. Ahora, el avión solo no sirve absolutamente para nada. Si el avión viene sin capacidad de mantenimiento, sin repuestos, sin armamento, sin una aviónica adecuada, el avión puede salir muy barato y a lo mejor vuela durante 2 meses y después no sirve más. O sea, lo importante es la integralidad, en el tema de aviones, lo importante es la integralidad de la compra, o sea, que realmente se adquiera un paquete que le permita a la fuerza operar por una cantidad de años mínima de 5 a 10 años. Sí, está claro que el contrato incluye, en parte, por lo menos lo que se había hablado, que incluso pilotos argentinos fueran a entrenarse en Israel, que el mantenimiento de los aviones y la tecnología que usted dice que tiene que tener justamente el avión para ser realmente óptimo en su funcionamiento. Brigadier, le agradecemos por estos minutos con Radio High, esperemos